Gracias. Gracias, muy buenos días. Veo caras sonrientes, pero eso no es raro aquí en Cartagena. Uno siente que la cultura de esta área de nuestra Colombia es una cultura de gozo, es una cultura del amor, del servicio. Eso es lo que he sentido de parte de ustedes y lo que hemos sentido en estos días que estuvimos asistiendo a este congreso. Bueno, hoy lo que quiero es estudiar con ustedes un pasaje que nos va a revelar en qué nivel de relación estás tú con Jesús. Entonces les voy a pedir que abran su Biblia, su Torá, su teléfono en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 24. En la práctica, Pastor Iván hizo la introducción a mi enseñanza porque él nos estaba diciendo, Jesús murió y nos estaba llevando a lo que es cuidar el cuerpo de Cristo. Entonces, allí en el capítulo 24 vamos a empezar a leer y por versículos con ustedes vamos a mirar qué sucedió con estos discípulos. ¿Ustedes son seguidores de Jesús? ¿Son seguidores de Jesús? ¿Sí? Yo también soy seguidora de Jesús. O sea, yo me puedo llamar discípula de Jesús. Entonces miremos versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto eran como unos 10 kilómetros. Jesús les había dicho que lo esperaran, ¿cierto? Reunidos. ¿Recuerdan esto? Él les dijo, yo voy a volver. Él les dio muchas pruebas, les dijo muchas cosas de lo que iba a suceder después. Entonces, ¿ustedes consideran que una persona a la que le dicen, me voy a poner yo en esa persona porque me sucede mucho, Mariú, necesito que te levantes a las 5 de la mañana porque voy a hablarte al oído unas cosas muy importantes? Y a las 5 de la mañana yo digo, ay no, Señor, y estas cobijitas que me dieron aquí en Cartagena, estas almohaditas tan deliciosas, no, yo a esta hora no soy capaz de levantarme. ¿Qué dirían ustedes de una persona a la que Dios le dice, haz esto y no lo hace? ¿Qué es esa persona? ¿Es qué? Desobediente. Les puse este ejemplo porque es lo que a mí me sucede, ¿no? A mí me gusta levantarme más tardecito, pero muchos de ustedes tendrán muchos ejemplos en los que Dios les ha dicho, hagan esto. Y pueden ser cosas muy pequeñas. Para mí es muy grande tener que levantarme a las 5 de la mañana, un ejemplo. Pero Dios nos dice a veces cosas tan pequeñas y nosotros no las obedecemos. Y estos dos hombres que se llaman los discípulos de Emaús, es un pasaje muy conocido, Dios les dijo, espérenme reunidos. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron de allí donde Dios les había dicho que esperaran. ¿Y cuántos de ustedes y cuántos de nosotros no nos salimos del lugar donde Dios nos ha dicho que esperemos que va a llegar la promesa? Y puede ser un lugar espiritual, puede ser un lugar ministerial, puede ser un lugar físico, geográfico, pero Dios nos dice algo
y nosotros a veces no ponemos la atención suficiente. Versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había sucedido? ¿Lo recuerdan? Jesús había muerto, pero también estaban esperando que resucitara. Ellos estaban comentando todas las cosas que habían sucedido en el transcurso de ese tiempo. Y yo les pregunto, ¿no nos reunimos a veces nosotros y bla, 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 bla? Ay, mira qué tal cosa, ay, mira qué tal otra. Estamos a veces compartiendo entre nosotros, habiéndonos salido del lugar físico o espiritual donde Dios nos ha dicho que esperemos, porque va a llegar la promesa. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Nos damos cuenta que Jesús camina al lado de nosotros y no nos damos cuenta? Y estamos discutiendo, estamos murmurando, estamos diciendo cosas y el Señor está allí caminando al lado nuestro y no nos damos cuenta que es Él. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo supo Jesús que los discípulos estaban tristes? ¿Por qué creen ustedes, señoritas? ¿Por qué creen que estos discípulos estaban tristes? Si Jesús solamente acababa de llegar allí a caminar con ellos, ¿cómo hizo para saber Jesús que ellos estaban tristes? ¿Cómo lo supo? Por el Espíritu de Dios, por ese discernimiento, dice discernimiento de espíritus. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Él ya había resucitado. Hay un discernimiento de espíritus en plural que te permite conocer qué es lo que le sucede a esta persona. Yo veo un espíritu de gozo, veo un espíritu de servicio en esta persona, o puedo ver un espíritu de tristeza. ¿Qué le ha sucedido a esta persona? Con ese discernimiento Jesús pudo saber que los discípulos estaban tristes. Y ellos respondieron que el que se llamaba Cleofás le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no han sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué cosas te han pasado? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes, los principales sacerdotes. Pero nosotros, versículo 21, mucha atención. Primer versículo que leímos, ¿qué vimos? Que los discípulos se habían ¿qué? Salido de su allí. Segundo aspecto importante, ellos estaban tristes. Y estaban no solamente tristes, sino discutiendo entre ellos. Pero aquí acabamos de leer, pero nosotros esperábamos, versículo 21, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres. Ay, el Jesús apoyaba el ministerio
de la mujer. Aquí veo bastantes mujeres, con perdón de los varones, pero las mujeres fueron las que corrieron a buscar. Ellas salieron y fueron hasta el sepulcro. Sigo leyendo. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuánto no nos tendrá que decir el Señor? Pero ¿por qué eres tan incrédula? Si yo te he hablado en la palabra, yo te he dicho lo que voy a hacer contigo, ¿por qué no me crees? Y estos discípulos habían andado con Jesús. ¿Tú has andado con Jesús? ¿Tú has andado con Jesús? Vamos a ver aquí en un momento una oración que es un clamor en mi vida y para ustedes. Señor, abre los ojos de mi espíritu. Di conmigo, abre los ojos de mi espíritu. Abre mis oídos espirituales. Abre mis oídos espirituales. Porque yo quiero verte, pero quiero reconocerte. Porque tantas veces nuestros ojos están velados. Y aquí quiero mostrarles cuál es ese primer nivel en el cual nosotros andamos a veces. Y se los voy a decir en forma de pregunta. ¿Caminas tú con Jesús? ¿Caminas tú con Jesús? ¿Caminas con Jesús? ¿Caminamos con Jesús? Por supuesto, por su espíritu en nosotros, nosotros caminamos día y noche, despiertos o dormidos. Bueno, no estoy diciendo que hay algunos que caminen cuando están dormidos, ¿no? Pero de día y de noche, todo el tiempo el Señor camina con nosotros. ¿Has sido testigo de sus milagros? ¿Has visto milagros que Dios haya hecho a personas al lado tuyo? Que te haya respondido. ¿Has visto que alguien fue sanado? ¿Has visto que alguien recibió una provisión inesperada, milagrosa, de un momento a otro? ¿Has visto milagros que Dios ha hecho con personas cerca de ti o aún a ti misma? Amén. Yo recuerdo que cuando era niña, bueno, no se vayan a despistar por el color del cabello, ¿no? Quiero decirles que yo soy una persona joven, nací de nuevo hace 35 años, entonces estoy clasificada entre los jóvenes que ven visiones. Y esa ha sido la mitad de mi vida, o sea que la otra mitad, ya hagan las sumas y las restas ahí en su mente, la otra mitad, yo no caminé con el Señor, pero en ese conjunto Dios ha hecho cosas tan importantes, tan maravillosas, y me ha dado visiones y me ha dado sueños. Entonces me ha dado visiones porque tengo 35 años de haber nacido de nuevo, soy una persona joven, y me ha dado sueños, y yo tengo los sueños que pueden tener las personas mayores, los ancianos. Yo he tenido visiones y he tenido sueños, bendito Dios, y todos, puesto que el Espíritu de Dios fue derramado sobre nosotros, tenemos visiones y tenemos sueños. Pero entonces, seguimos con nuestra pregunta.
¿Nos relacionamos con el Señor? ¿Quiénes tienen aquí una relación con el Señor? Todos tendrían que levantar la mano. ¿Cómo así que yo ando con un amigo día y noche? Día y noche ando con mi amigo del alma, con el amigo de mi corazón, con el amigo de mi vida. Yo ando con el Señor, pero ¿le creo a sus palabras? A veces uno cree por otros, ¿no? Uy, uno ora y tiene esa fe, impone sus manos y las personas reciben. Y yo, Señor, que te he estado pidiendo mi milagrito, Señor, necesito mi milagro. Pero en mi corazón tal vez no creo, como sucede a algunas personas cuando reciben al Señor, que confiesan con su boca que Jesús es el Señor, pero no lo creen en su corazón. No lo creen en su corazón. Aunque la palabra lleva en sí misma la fe, no creen en su corazón y por eso no se producen esos cambios radicales que necesitamos. Entonces, primer nivel, caminamos con Jesús. Oigan, muchachos y muchachas, caminamos con Jesús y somos testigos de sus milagros, pero a veces no le creemos. Segundo nivel, caminamos con Jesús, pero la desilusión, las tristezas velan los ojos. Muchas veces cuando tenemos situaciones tan difíciles en nuestra vida, que para mí son muy grandes, de pronto para otra persona no lo son, pero cuando yo estoy caminando con situaciones muy difíciles, mis ojos verdaderamente no pueden ver y mi corazón no puede entender que aunque estoy viviendo esto, Jesús está allí. Yo no lo creo. La tristeza, la desilusión, los faltantes no me dejan ver a Jesús. No me dejan ver que Él está caminando conmigo, como sucedió con estos discípulos. Caminando con Jesús, ellos lo vieron hacer milagros. Eran discípulos, o sea, caminaron con Él, pero no creyeron. No tuvieron la fe suficiente para esperar, perdieron la esperanza. Imaginarse que Jesús iba a suceder con él las cosas más extraordinarias, que iba a venir en un caballo blanco, como tal vez lo veremos nosotros. Le pido a Dios, Señor, yo quiero ver tu segunda venida, yo quiero ver tu segunda venida en gloria y en majestad. Y estos dos hombres, y como nos sucede a nosotros, no esperamos a que se cumplan las promesas, nos salimos del lugar que Él nos ha preparado. Veamos el nivel 3. Caminamos con Jesús, conocemos su palabra. Aquí, ¿quiénes conocen su palabra? Conocemos su palabra. Pero hay incredulidad en el corazón. Entonces nos muestra lo que dice las Escrituras desde Moisés y en los profetas. Él les dijo, tú eres tardo de corazón. ¿Qué quiere decir tardo de corazón? ¿Qué piensan ustedes que quiere decir eso? Tardos de corazón, lentejos de corazón. En el valle decimos, cuando una persona es lenta para caminar o para entender, decimos lentejos. ¿Aquí también? Bueno. Lentejos de corazón, insensatos. No han creído todo lo que yo les había dicho.
todas las promesas que el Señor te ha dado y que todavía no has visto el cumplimiento, como no has visto el cumplimiento o como han sucedido las cosas no como tú esperabas, entonces te sales de tu lugar, entonces entras en incredulidad, entonces dejas de esperar esa promesa. Y hay algo muy curioso, y es que a veces leemos solamente el Nuevo Testamento. ¿Quiénes han leído la Biblia completa? ¿Hay aquí alguna persona que haya leído la Biblia completa? Yo la leí hace mucho rato, pero yo muchas veces estudio muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y me acuerdo siempre de Randy que él hacía este comentario: la espada de la palabra tiene un doble filo. Y él decía, su interpretación y su revelación es que un filo es el del Antiguo Testamento y otro filo es el del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar por qué Jesús les habló en las Escrituras de los libros de Moisés, de los profetas y de los salmos. Por supuesto, ellos no tenían las cartas de Pablo, no tenían los evangelios. Él tenía estas escrituras en el Antiguo Testamento que hablaron de él. Y dice en el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto significa que cuando tú lees el Antiguo Testamento, va a llegar a arder tu corazón, porque cuando ellos empezaron a caminar con Jesús, pero lado a lado con Él, y Él les reveló las Escrituras, entonces empezó a arder su corazón. ¿Y por qué habló del Antiguo Testamento? ¿Por qué habló de Moisés? Ahora vamos a ver un momentico en Éxodo 24, versículo 12. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? Para enseñarles. Para enseñarles. Entonces, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Moisés? ¿Qué le dijo? Sube. ¿Qué le dijo? Sube al monte. ¿Están seguros que dice sube al monte? Ah, sube a mí. Sube a mí. Ven a mi presencia. Yo necesito que te acerques a mí. No es tanto un lugar físico, aunque por supuesto uno a veces para tener esos tiempos de a solas con Dios busca un lugar físico apartado. Pero aquí Él le dijo: sube a mí, sube a mí y espera allá. ¿Y cuántas veces nosotros vamos a la presencia del Señor y oramos 5 minutos y esto se convierte en un monólogo? Yo a los 5 minutos salgo, ya le dije todo lo que le tenía que decir. Y cuando el Señor va a empezar así, Mariu ya no está. Nos vamos de su presencia, no esperamos en su presencia. Dice: sube a mí y espera a oír lo que yo tengo para decirte. Es más, lo que Él tiene para darte.
lo que Él tiene para darte. Y de pronto no te lo da físicamente en ese momento, pero Él te muestra una visión, como lo hizo con Moisés. Moisés subió a este monte, esperó allí 7 días hasta que una nube espesa descendió sobre él y él se quedó allí. Y Dios empezó a mostrarle durante 40 días y 40 noches los planos, el diseño del tabernáculo que nos señala a Jesucristo. Entonces mi pregunta es, ¿estás dispuesto a ir a Jesús? ¿Estás dispuesto a esperar allí? ¿Estás guardando tu corazón de incredulidad, de falta de esperanza? ¿Estás dispuesto a recibir los diseños que Él tiene para tu vida? El diseño que tiene. Yo lo que quiero contigo es que tú empieces a estudiar esta profesión. Y yo sé que va a suceder en un tiempo y Él empieza a hablarte y empieza a darte medidas, tiempos, materiales. Te va a mostrar cómo lo va a hacer, cómo tú lo vas a hacer. Entonces, en este lugar de un encuentro con Dios, allí tenemos que ir a Él, esperar en Él y recibir de Él su palabra, sus diseños. Pero Él recibió físicamente unas tablas. Él recibió unas tablas. En Éxodo 24, 12, acabamos de leer que Él va a recibir la ley y los mandamientos que ha escrito. ¿Para qué? Para enseñarnos. Y a veces pensamos, ay no, pero es que eso, hacer todas las cosas que Dios le manda a uno, es como muy difícil, muy complicado. No. Pero es para enseñarme. Y una cosa que es muy curiosa en esta situación es que Dios, al entregarle las tablas a Moisés, voy a darles aquí unas citas bíblicas para que ustedes crean que eso está escrito aquí, ¿sí? En Éxodo 24:12 acabamos de leer que Él le da las tablas a Moisés. En Éxodo 31:18, vamos a leerlo rápidamente. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Escritas con el dedo de Dios. ¿Cómo se puede escribir en una piedra con un dedo? ¿Cómo puedes tú escribir en la arena de la playa? ¿Con qué dedo escribes? Con el índice, ¿no es cierto? Y si han oído algunas de las enseñanzas de Pastor Randy, él siempre nos enseñaba, los ministerios de Jesucristo, ¿son cuántos? Son 5 ministerios. Y el primero nombrado allí, en ese pasaje, es el ministerio de el apóstol. Y este del dedo índice, el del profeta. El tercero, evangelista. ¿Por qué evangelista? Porque es el dedo más largo de la mano. Es el que va a alcanzar los corazones que están lejos de Dios. El cuarto dedo, el anular. Pastor. Cuando estaba estudiando piano en una época de mi vida, me dijeron que el dedo anular era el dedo dormido de la mano.
Dormido en el sentido que necesita más ejercicio para sus movimientos. Y ustedes pueden hacer este ejercicio en este momento. Mírenme. Juntan sus dos manos. Y ahora separen el dedo más largo de la mano, el del evangelista, así de esta manera. Dejando los otros dedos juntos, solamente separen el dedo del medio. Pueden separarlo bastante teniendo los otros dedos juntos. Ahora traten de hacer eso mismo con el dedo anular. La mayoría de las personas casi no lo pueden separar. Cuesta más trabajo. Más duro, más difícil. ¿Y qué sucede con este dedo? Hay que hacerle muchos ejercicios para poder lograr esa misma movilidad que tienen los demás dedos para la persona que toca el piano. Pero lo curioso de esto es que lo llaman el dedo dormido de la mano. Y a veces Dios puede estar llamándolo a uno para un pastorado, un ministerio pastoral. Y no despertamos, no, yo tengo un ministerio pastoral para ti. Tengo un ministerio profético para ti, tengo un ministerio evangelístico para ti. Y no atendemos que Él nos llama. Y si nos llama, nos equipa. Pero entonces, ¿a qué viene todo esto? A que esas tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios. Y es posible, si yo me imagino la mano de Dios, yo me imagino presionando sobre esa piedra, escribiendo la palabra, escribiendo la ley allí en esas piedras, con su dedo que simboliza lo profético, con su dedo que nos va a enseñar, con su dedo que es poderoso. Porque en el Nuevo Testamento sí encontramos una palabra que dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, es porque el reino de Dios ya se ha acercado. Si por el dedo de Dios, entonces el dedo de Dios representaría también el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como si Dios hubiera usado al Espíritu Santo para escribir su palabra en nosotros. Otra cita bíblica que también me llama mucho la atención, en Éxodo 32:15. Éxodo 32:15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas, ¿qué? Por ambos lados. Ah, ¿cómo así? Por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios mismo escribe su palabra en nuestro corazón. ¿Y por qué les puedo decir esto? Voy a darles un ejemplo aquí con algo que a veces yo he usado en las clases del IMES. Estas son las tablas de Moisés. Digo yo, ¿no? Por supuesto que no son. Estas son las 2 tablas que Moisés llevó la primera vez. Dios mismo escribió en ellas. Dios mismo le dio las tablas y escribió en ellas la primera vez.
Pero ¿qué sucedió cuando Moisés bajó del monte? Porque se encontró una bacanal allá entre el pueblo de Israel que se había cansado de esperar a su líder. No, mi líder se demora demasiado, él no toma decisiones. No, mejor dicho, hagamos nosotros aquí algo. El pueblo de Israel se impacientó y empezó a hacer cosas que no eran mandadas por Dios, que lo ofendían grandemente. Moisés tuvo que interceder para que Dios no destruyera al pueblo de Israel. Y Dios dijo, bueno, está bien, yo los voy a perdonar. Y Moisés bajó con sus tablas. Yo no sé si ustedes han visto los 10 mandamientos, esa famosa imagen de Moisés, de Charlton Heston, llevando sus tablas de piedra. Y va bajando Moisés y se encuentra con lo mismo por lo que había intercedido ante Dios por el pueblo de Israel. Igual nos sucede a nosotros cuando hemos intercedido y le hemos clamado al Señor y decimos al final, hecho está, Señor, hecho está, bendito eres, hecho está. Y nos encontramos con la misma situación. Y yo por dentro digo, ¿cómo así que hecho está? ¿Cómo así que hecho está? Mi razón empieza a dudar, a reclamar y de mi espíritu se puede quebrantar, se puede borrar la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando bajó y vio lo que estaba sucediendo por lo que había intercedido? Tiró las tablas. No sé si aquí habrá personas que hayan tirado la toalla una que otra vez en el transcurso de su vida cristiana, pero a veces nos sucede eso, intercedemos y clamamos y lloramos y pedimos y a la final no estamos viendo el resultado de nuestra oración. Entonces, no, yo ya no sigo orando por esto. Yo ya oré demasiado, yo ya no veo el resultado y yo llego y tiro la promesa. Dejo esa promesa allí, pero Dios es un Dios de oportunidades y Dios le dice nuevamente a Moisés, bueno, sube acá. Bueno, pero ahí sí le tocó un trabajito adicional a Moisés. Le dijo, tráigame las tablas y las alisa bien y yo allí voy a escribir lo mismo que te escribí en las primeras tablas. Eso habla de una restauración que Dios hace, de las promesas que Él nos ha dado, de las cosas que nos ha prometido y que estamos aún esperando. Él vuelve y nos da su palabra, vuelve y nos da su promesa. Y algo que a mí me llamaba la atención es que las tablas eran escritas por ambos lados. O sea, el Señor escribió y escribió por acá. Ustedes pueden ver si hay algo escrito acá. No pueden verlo, ¿cierto? Pero yo sí. Yo sí puedo ver lo que Dios ha escrito acá adentro y que ustedes no ven. Y de pronto ustedes ven lo que Dios ha escrito y que es notorio en mi vida. Pero hay cosas que aún no son notorias en mi vida, pero ahí están escritas en mi corazón. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque allí en Corintios, vamos a ver si encuentro la cita, por aquí la debo tener. En 2 de Corintios hay una cita que a mí, mejor dicho, me tradujo este pasaje. 2 de Corintios, esa sí me gustaría que ustedes la buscaran. 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. ¿Sí la están buscando? ¿O yo soy la única que estoy buscando aquí en mi Torah? 2 de Corintios capítulo 3.
Leamos desde el versículo 2. Quiero que ustedes me acompañen en esta lectura. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Yo decía, pero Dios mío, ¿cómo así? Entonces, lo que tú escribes con tu dedo, lo estás escribiendo en mi corazón. ¿Y quién puede arrebatar algo que Dios ha escrito en el corazón de cada uno? Si lo ha escrito con su dedo, con el poder de su Espíritu Santo, dice allí, por el Espíritu de Dios, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, Dios escribió su palabra en mi vida, en cada uno de ustedes, hasta convertirlas en su mismo corazón. Que el Espíritu de Dios esté sobre la palabra. Que el Espíritu de Dios esté sobre sus corazones y por lo tanto sobre la palabra que Él mismo ha escrito en la vida de ustedes, para que pueda ser leído el nombre de Jesús, para que pueda ser reconocido el modelo de Jesús en nuestras vidas. Somos unas cartas vivas que llevamos el mensaje de Jesús. Y cuando nosotros empezamos a entender, porque nos sentamos con Jesús, que este es el nivel 4, ya para terminar, Él toma el pan, Él toma el pan, Él toma la palabra, Él toma el pan, lo bendice, lo parte y nos lo da. Y son abiertos los ojos. Él abre nuestros ojos para que entendamos su palabra. Su Espíritu está sobre nuestras vidas para que podamos ser esos modelos o esos corazones dispuestos que permiten que Dios ejerza presión sobre nuestras vidas. Porque para escribir en la arena es fácil, ¿cierto? Pero parece que escribir en una piedra debe ser más difícil, ¿no? Más durito. Pero Dios escribe aún en un corazón duro. Él estaba escribiendo en esas tablas de piedra. Entonces, hemos pasado por diferentes niveles de relación con nuestro Señor, pero podemos reconocerlo en las Escrituras y puede arder nuestro corazón, porque cuando Jesús se les quitó de su lado, ellos dijeron, ay, estaba ardiendo mi corazón, pero no sé por qué. ¿Qué pasó? Claro, reconocieron y les fue confirmada el llamado a la gran comisión, porque ellos salieron corriendo a decir, se nos apareció Jesús. Hemos visto a Jesús, estuvo caminando con nosotros. Y yo a veces he estado caminando con Jesús y ni siquiera me he dado cuenta que Él estaba conmigo,
pasando las diferentes situaciones, Él estaba, aunque yo de pronto no lo percibía por estar viviendo esa situación. Mis ojos estaban velados, desilusionados, tristes. Y resulta que Jesús me sigue, me busca, me vuelve a hacer volver allí a donde debo esperar y esperar la confirmación de su palabra. Padre Santo, yo te doy gracias. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor que nos ha llevado de nivel en nivel para que reconozcamos que su presencia siempre ha estado con nosotros, que no solamente veremos los milagros y los prodigios en otros, sino que Él me está diciendo: yo tengo mi promesa para ti, yo la escribí en tu corazón, nadie la puede arrebatar, y aún nos da nuevas oportunidades para volver a escribir, para volver a decir lo que nos dijo antes. Y solamente nos resta esperar, pero qué fácil es esperar cuando hemos reconocido a Jesús partiendo el pan y aún diciéndome: eres una insensata, eres un insensato, has sido incrédulo, pero este soy yo. Estas son mis promesas. Esto es lo que he escrito y que es imborrable en tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por restaurar nuestros corazones. Gracias por incrementar ese poder que viene por relacionarnos contigo de corazón a corazón. Gracias por hacer crecer nuestra fe día a día. Gracias porque hoy recibimos tu corrección, pero recibimos una nueva esperanza de que tú estás caminando con nosotros, tú estás caminando al lado nuestro. Y en cada circunstancia queremos verte a ti, Jesús, que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Y si alguno quisiera recibir esa impartición, la pueden recibir allí en el mismo lugar donde están sentados. Recibir una impartición especial de parte del Espíritu de Dios que abra los ojos espirituales para que puedan reconocer a Jesús. Amén.